la charla, darles la bienvenida al curso y bueno, eh, decirles que esta capacitación pretende dar una demanda y una herramienta para aquellos que quieren meterse en esto de la cría de pollos parrilleros, que es una actividad familiar, pero bueno, que también se realiza también a gran escala. Así que bueno, darte el inicio a vos y que bueno, que sean todos los contenidos acorde a lo que la gente quiere. Sí, bueno, buenos días, mi nombre es Cecilia Rodríguez, yo soy veterinaria y docente del CEA, y bueno, en esta oportunidad vamos a estar trabajando, somos afortunados de poder trabajar con Pablo Arocena, que también va a ser parte del curso, que también es veterinario y bueno, especialista en aves, así que bueno, hoy en la primera unidad que habíamos presentado los contenidos en el grupo que les habíamos comentado, bueno, va a comenzar a hablar Pablo de la unidad 1, y bueno, Pablo, te dejo ya para que cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Se me escucha bien? Sí, decime por favor si se ve bien el tema de compartir las pantallas. El dilema de las pantallas. El audio se escucha El perfecto. dilema de las pantallas. Bueno, buenísimo. Para que no puedo compartir. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. Perfecto. Sí, sí. Para que la comparta como corresponde. Ahí. Ahí está. Una cosita que... Bueno, buenos días perdón. a todos. No. No, el tema de las preguntas, si quieren ir, si surge alguna pregunta, si quieren ir dejándolas plasmadas ahí en el chat, ¿sí? Después las contestamos al final. No sé si te parece, Pablo. Perfecto. Listo, eso nomás. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Rosena, soy veterinario, soy de la ciudad de Tandil, me recibí acá en la facultad de la Universidad del Centro. Trabajé en la facultad en la parte de sistemas productivos y en la parte de avicultura, y también estuve trabajando en la municipalidad justamente en un curso de producción avícola, ya sea para pollos parrilleros como para gallinas ponedoras en lo que vendría a ser a nivel familiar, ¿no? En la municipalidad, y ahora estoy trabajando en forma particular, individual, y siendo consultor externo del centro de multiplicación de acá de la ciudad de Tandil, del INTA, y de la granja de reproductores. Así que bueno, bienvenidos al curso. Vamos a estar, primero agradecerle a Cecilia que me dio la oportunidad de estar con ustedes, y bueno, damos el puntapié inicial, y como todo puntapié inicial, lo que nosotros siempre tuvimos cuando empezamos algún curso, en la facultad o una materia, siempre hablamos un poquito de lo que es la historia, ¿no? Muchas veces al principio, cuando arrancamos con la historia, se nos hace un poquito pesados, pero cuando teníamos que dar un parcial, un final, nos dábamos cuenta que la historia es tan importante, o sea, saber de dónde venimos, o saber de cómo era la historia, en este caso, de lo que es la producción de pollos parrilleros, es tan importante como saber la actualidad, ¿ok? O sea, saber por qué estamos parados donde estamos y hacia dónde vamos a ir. Y entonces, pero primero, antes de hablar un poquito de historia, tenemos que sacar, o tenemos que saber por lo menos algunas definiciones bastante importantes, ¿sí? ¿Qué es la avicultura? O sea, genéricamente la avicultura es una actividad que sirve para la cría y el cuidado de las aves. No solamente estamos hablando de aves, solamente de lo que es la gallina o el pollo parrillero, sino estamos hablando de aves cuando nos referimos a, por ejemplo, no sé, un canario, cuando nos referimos al pollo parrillero, a la gallina, al ñandú, a la codorniz, o sea, todo tipo de aves, ¿ok? Y puede desarrollarse esa actividad, o sea, puede desarrollar la avicultura en una explotación, ¿sí? Y el avicultor, tenemos que decir que es la persona que, con sus conocimientos, sus estudios, consagra todo eso al cuidado de las aves, que puede llegar a tener una finalidad o no económica. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero de que cuando estamos hablando de finalidad económica, es, por ejemplo, si tenemos una producción de gallinas ponedoras, el fin económico, lógicamente, es obtener el huevo para poder venderlo y tener un beneficio económico. Bien,
Y, por ejemplo, algo sin finalidad económica es, por ejemplo, tener un conjunto de animales que a mí me gustaría tenerlos porque me gustan. Por ejemplo, un canario o codornices, o por ejemplo, pavos reales, que eso se suele tener, por ejemplo, en algunas granjas. Por ejemplo, también se puede considerar el tema de aquellas personas que exponen los animales, ¿sí? En donde pueden tener un fin económico, exponer los animales, y estos, cuando son catalogados entre el primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, puedan vender esos animales a un precio interesante, o solamente esas granjas exponen esos animales para tener renombre, ¿sí? Sin ningún fin económico. ¿Bien? Entonces, tenemos que basarnos en esos conceptos, que el avicultor es aquella persona que consagra sus conocimientos, su experiencia, ¿sí? Al cuidado de las aves. Ahora bien, la historia que más o menos es interesante, nos tenemos que remontar hasta el momento de Aristóteles, estamos hablando más o menos del 300 antes del Cristo, en donde Aristóteles, bueno, filósofo, científico, nos habla un poco de lo que es la historia de los animales. Él escribe algo sobre la historia de los animales y hace hincapié en ese libro o en ese escrito sobre lo que es la vida en Egipto y un proceso de incubación en las aves. ¿Sí? Cuando habla de aves, habla de algo en general, ¿sí? De las aves, no se especifica en lo que es, vuelvo a repetir, gallina, pollo parrillero, ¿sí? En forma general. En donde dice o menciona un proceso de incubación. ¿A qué me refiero con ese proceso de incubación? En el antiguo Egipto lo que hacían era, bueno, obviamente por las características climáticas que tiene Egipto, buscaban nidos abandonados o hacían pequeños pozos donde ponían huevos, ¿sí? Y los tapaban con estiércol. Eso generaba un clima, ¿sí? Tanto de temperatura como de humedad, propicios para el desarrollo embrionario del huevo fertilizado, lógicamente. Y después de un periodo, supongamos, de 21 días, 22 días, producía el nacimiento de los polluelos. También habla sobre unas pequeñas vasijas que tenían el mismo funcionamiento de incubación. Esto lo dice todo Aristóteles en estos escritos de la historia de los animales. Un poquitito más, más venidos para ahora, para esta época, en el Imperio Romano también se escribe lo que se llama los 12 libros de la agricultura. En este escrito podemos llegar a mencionar que empieza a haber menciones, o sea, llega a haber una mayor información, ahora sí, de lo que es el animal gallina, o sea, lo que es los animales como por ejemplo las gallinas y los gansos, ¿ok? Pero solamente se puede llegar a distinguir de que empieza a haber como un aprecio a esos animales. Más venidos para el siglo XIX empieza a haber lo que se llaman las explotaciones rurales, ¿sí? Más que nada esos pequeños gallineros que se encontraban a nivel rural, ¿sí? Que eran atendidos por la ama de casa, ¿sí? Como quien dice, donde solamente se le daba a los animales un espacio, ¿sí? Un hogar, un lugar para cuidarlos. No se conocía lo que era un... Apa, ¿qué pasó acá? Favor de alejar la ventana de la aplicación compartida. Bueno, ahí está. Perdón. Me salió un cartel y no sabía qué era. Decía que en el siglo XIX lo que sucedía era más que nada, había una explotación a nivel rural, donde la que atendía lo que sería la parte de los animales era la ama de casa, y no había un conocimiento en cuanto a lo que era la producción. Recién en el siglo XX ya empieza a haber un conocimiento más bien productivo, ¿sí? En donde empieza a haber ya una pequeña comercialización, o empieza a verse este tipo de producción o producción avícola como algo rentable, ¿sí? Y si nos basamos en el año 1844, hay un libro muy importante de un español que se llamaba Nicolás Casas, que habla sobre el tratado de la cría de aves de corral, donde ahí especifica o empieza a verse lo que vendría a ser las características zootécnicas, económicas y patológicas de los animales, ¿sí? Más que nada lo que es la gallina, más que nada lo que son gansos, ¿sí? Pero lo importante, o el concepto más importante de ese libro, por decirlo de una manera, es que ya se empieza a ver al animal como algo importante, o sea, se empieza a determinar que las aves de corral
¿sí? No solamente lo que es la gallina o lo que es el pollo parrillero, empieza a verse ya desde un punto de vista económico, ¿sí? Que se puede sacar un beneficio económico produciendo este tipo de animales. Y obviamente empiezan a ver las primeras patologías, se empiezan a describir las primeras enfermedades. Bien, cuando hablamos de domesticación, o sea, básicamente la domesticación vendría a ser lo que sería el acostumbramiento de un animal salvaje, ¿sí?, a la convivencia o a convivir con el hombre, ¿sí? Cuando estamos hablando de domesticación, ya nos tendríamos que remontar, o sea, la domesticación de las aves, nos tendríamos que remontar más o menos hace 8.000 años para atrás. O sea, esto significa de que ya hace muchísimos años atrás se hablaba de la domesticación de las aves. Para dar un origen a lo que es la parte de la gallina, más específicamente, nos tendríamos que remontar a lo que es la India, ¿sí? En la India es a donde generalmente nace o se empieza a dar a conocer lo que sería la gallina silvestre, donde empiezan a domesticar este animal para que le dé tanto huevo como carnes. Bien, viendo de que este animal es productivo, ¿sí?, esto se empieza a expandir hacia el oeste, donde los pueblos persas y sirios obtienen a la gallina, ¿sí?, como animal productivo, por decirlo de una manera. En Egipto, las gallinas no eran conocidas hasta su época media, por decirlo de una manera, pero sí era bien apreciado lo que eran las aves acuáticas. Generalmente, las aves acuáticas, por ejemplo, gansos o patos, se utilizaban para enaltecer, por decirlo de una manera, las casas que tenían piletas o que tenían piscinas donde se encontraban estas aves. Lo que determinaba que ese lugar era de alta alcurnia, o sea, que eran casas con gran prestigio. Una vez, o sea, y además, por ejemplo, los patos eran utilizados, o los gansos eran utilizados para cuando venían gente, invitados, y se querían enaltecer esas visitas, dándole de comer patos. O sea, eso era como un plato importante, ¿sí? O sea, se utilizaba la carne de ave como algo para agasajar al invitado, ¿bien? O sea, ya desde aquella época podemos determinar de que las aves eran un alimento bastante rico, bastante importante. Y como habíamos dicho, a mediados de la época de Egipto podemos considerar de que se empieza a dar a conocer o se empieza a saber sobre lo que es la incubación artificial, que es básicamente la base de lo que es el criterio de lo que es la comercialización, o sea, lo que es la base de las plantas de incubaciones, o sea, lo que es la incubación hoy por hoy, ¿sí? En Egipto, bueno, gracias a lo que es la incubación artificial, empieza a haber un criterio comercial. ¿Por qué? Porque ya empiezan a ver de que se puede empezar a producir, o sea, se puede llegar a multiplicar, por decirlo de una manera, estos animales para generar un comercio a las ciudades cercanas o países cercanos a Egipto. Es importante tener en cuenta de que cuando estamos hablando de aves domésticas, tenemos que tener en cuenta que hay dos grandes ramas importantes, ¿no? Hoy por hoy. Lo que es la producción de carne, ¿sí?, y otra rama que es la producción de huevo. Básicamente es como estar diciendo de que en la producción bovina, ¿sí?, nosotros tenemos animales para la producción de carne, por ejemplo, no sé, una Jersey, una Hereford, y animales que sirven para la producción de leche, en este caso para la vaca, ¿sí? Por ejemplo, la Holando argentino. Bueno, acá pasa básicamente lo mismo. Tenemos animales que van destinados para lo que es la producción de carne y otros que van destinados pura y exclusivamente para la producción de huevos. Esas líneas genéticas que hoy tenemos, estoy hablando de líneas genéticas y no tanto de raza, ¿sí? Pero bueno, vamos a considerarlo como raza, después vamos a hacer la diferenciación entre lo que es la raza y la línea genética. Estas razas actuales es mediante la adaptación, el cruzamiento y la selección que se han dado sobre las razas madres, por decirlo de una manera, que se habían originado en Asia Media, ¿sí? Esas razas originales son, por ejemplo, las que tenemos ahí en la lista, que es el Gallus Gallus, el Gallus Lafayette, el Somerati, el Varius y el Gallus Domesticus. Son básicamente de estas razas,
mediante, como dije, el cruzamiento, la adaptación y la selección, aparecen las razas que conocemos hoy por hoy. Por otro lado, si no hubiese intervenido el hombre en esa selección, en esa adaptación de estos animales en el cruzamiento, como vengo diciendo, es muy difícil de poder tener las razas que hoy tenemos, ¿sí? Es muy importante la mano del hombre en este caso. En la Argentina, bueno, cómo ingresan los animales, o sea, lo que es la parte avícola a nivel del continente americano, vamos a hablar primero. O sea, ingresan mediante lo que son las conquistas españolas, mediante los barcos que venían de Europa, ¿sí? Empiezan, podríamos llamarlo desde Centroamérica, empiezan a ingresar lo que es estas aves, ¿no? La parte de lo que son las gallinas, mejor dicho. Y el desarrollo, la expansión de estos animales es un desarrollo muy lento, ¿ok? Ahora, más precisamente en Argentina, el año 1857 es un año muy importante, ya que se funda lo que se llama la Colonia San José. ¿Qué es lo que sucedió acá? Resulta que en ese año, en esos años, Europa estaba en guerra, ¿sí? Entonces había muchos inmigrantes que venían hacia la Argentina. Había contratistas que traían gente de Europa, en este caso más precisamente de lo que es Suiza, Francia, Italia, y los llevaban a diferentes provincias de la República Argentina. En este caso en particular, venían barcos que se iban a dirigir hacia, o sea, inmigrantes, mejor dicho, que se iban a dirigir hacia Corrientes. Resulta que, mediante un contrato, resulta que ese contrato de algunos barcos se había vencido, se habían, o sea, básicamente la provincia de Corrientes no aceptaba el ingreso de sus inmigrantes a la Argentina, entonces aparece Urquiza, que, por decirlo de una manera, llama a estos inmigrantes y los direcciona hacia unas tierras que él tenía, y es ahí donde se funde el 2 de julio de 1857 Colonia San José, ¿sí? En Entre Ríos, que es el 2 de julio, es el día avícola argentino, ¿sí? Y es a donde empieza a haber donde se empieza a generar el núcleo productivo avícola en la Argentina. Y si nos vemos un mapa, que lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, es donde se nuclea, donde vamos a tener la mayor producción avícola en la Argentina, ¿sí? Es ahí donde se genera el puntapié inicial de la producción. A lo largo de los años 1920 y 1940 empieza a haber las primeras importaciones desde Europa de estos animales, pero aparece una enfermedad que se llama puyorosis, que es la salmonela en pequeñas aves de edad, ¿no? O sea, en animales de primeros días, y produce una gran mortandad de cabezas. Bien, en el 43, por lo que había sucedido en los años 40, por la salmonelosis, empieza a haber un mayor volumen de importación, pero siempre estamos hablando de una producción a nivel familiar, ¿sí? A nivel más que nada rural o de traspatio, una producción de traspatio. Para fines del año 40, ya Argentina estaba contando aproximadamente con 12 millones de cabezas, una cantidad bastante importante para aquella época, donde generalmente la gente, o sea, se conocía al huevo, la gente comía un huevo, ¿sí? De una cáscara de color castaño, ¿sí? El huevo castaño que conocemos, con una yema de un color bastante rojo y una clara bastante densa. Y lo que es la parte de carne, conocían una carne dura, una carne medianamente oscura, como podríamos llegar a decir que sería el pollo parrillero de hoy por hoy. Perdón, el pollo parrillero no, el pollo campero de hoy por hoy, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Eso fue en los años 40, por decirlo de una manera. Pero en el año 50 al 51 aparece otra enfermedad que se llama Newcastle, que produce una gran baja de cabezas, de animales, de aves, y empieza a haber una mayor importación de carne y de huevo desde Europa, lo cual empieza a hacerse o a dar a conocer lo que vendría a ser la carne blanca que hoy conocemos, ¿sí? Que es un poco más gomosa, y un huevo con cáscara blanca, con una yema mucho más pálida y una clara un poco más liviana, ¿sí? Totalmente diferente a lo que se venía conociendo en aquellas épocas. Obviamente hubo un pequeño rechazo a ese tipo de consumo, pero obviamente a lo largo de los años nos fuimos acostumbrando.
Y en 1960 ahí sí es a donde se generan las primeras actividades comerciales, donde se empiezan a sentar las primeras industrias, donde ya se empieza a tomar lo que es esta producción un poco mucho más en serio, y empieza a haber un crecimiento de producción, tanto de carne como de huevos, en una forma bastante importante. Ahora bien, ya dejamos un poquitito la historia, un poquitito cómo fue en Argentina, algo bastante rápido, y nos basamos ahora en lo que es la actualidad mundial. Bueno, en esta filmina lo que nos determina es la producción de carne, ya sea de carne avícola, carne blanca, de carne de cerdo, carne bovina y producción de huevos, ¿ok? Acá lo importante es que un concepto es que a medida que haya crecimiento poblacional a nivel mundial, siempre las producciones de carne van a estar en aumento. Puede haber algún tipo de baja, como pasó en la producción de cerdo alrededor del 2018, que pudo haber sido por algún tipo de enfermedad que se haya generado, pero siempre las producciones van a estar en aumento. Por ahora esa es la tendencia y eso es lo que se ha generado desde el año 2000 hasta este año, ha sucedido esto. En América, cuando hablo de América, del continente americano, se considera que hay 100 millones de toneladas producidas anualmente aproximadamente, en donde América está produciendo un 44%, perdón, 100 millones de toneladas a nivel mundial. En América se está produciendo 44.3 millones de toneladas, o sea, aproximadamente 44%. La cantidad, o sea, esto que quede claro, la cantidad de millones de toneladas va en crecimiento, pero el porcentaje va en baja. ¿Por qué? Porque hay otros continentes, como por ejemplo puede llegar a ser Europa o Asia, que están produciendo un crecimiento más importante, más exponencial que tiene el continente americano, en donde obviamente el porcentaje general va aumentando y por ende el porcentaje del continente americano no va creciendo o va en baja, como dicen esta filmina, a comparación de los otros continentes. Pero la producción siempre va en aumento, ya sea el continente americano como la producción mundial. ¿Ok? Ahora bien, esto para que más o menos, es una filmina que yo la había sacado más o menos del año 2014, el verano 2015, en donde la tendencia siempre fue el crecimiento de las producciones, ya sea de pollo, de carne de pollo, de cerdo y bovina. Y para que vean esta filmina, yo la puse para que vean que la producción de carne avícola siempre está en crecimiento y en un crecimiento bastante importante, mucho más que lo que es la carne roja, la carne bovina, ¿ok? Al igual que la de cerdo, que aumentan en forma considerable. Ahora bien, a nivel de la producción mundial, los países más importantes de carne, la producción de carne, podemos definir que es Estados Unidos como que encabeza el top 5, como quien dice, Brasil, ¿sí? China, la Unión Europea y el resto de los países forman el 41%. Fíjense de que hay 3 países importantes en cuanto a la producción, que es, como dije, Estados Unidos, Brasil y China, y tanto esos países como el resto del mundo, si vemos el cuadro de la derecha, podemos comparar la producción en 2018 como en 2019 y siempre estuvieron en crecimiento. O sea, vuelvo a repetir, el concepto que se tienen que llevar de todo esto es que la producción va en crecimiento. Siempre que haya crecimiento poblacional, vamos a tener crecimiento de producción. En cuanto a lo que es la exportación y la importación a nivel mundial, los países por excelencia de la exportación vamos a tener que coinciden con los que producen más, o sea, Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea. Y los países que tienen la mayor importación es Japón, México y la Unión Europea. Cuando hablamos de importación, no solamente estamos hablando de productos cárnicos, sino de subproductos. Por ejemplo, los caldos, por ejemplo, las sopas secas que vienen, ¿sí? A esos hablamos tanto de importación como de exportación, ¿sí? No solamente pensemos que se vende el producto o carcasa, no sé si me explico. Y Argentina, pareciera interesante tener este dato, está dentro de los 10 países de exportación a nivel mundial. ¿Sí? No tenemos ahora vamos a ver un poquito más detallado cómo se encuentra Argentina en comparación del mundo. No tenemos una producción tan elevada, pero sí tenemos una buena producción en exportación.
En este cuadro, bueno, podemos ver los 4 países más importantes en el continente americano que producen exportación de carne, y bueno, y acá nos encontramos justamente con Argentina. Obviamente, como habíamos dicho, Estados Unidos por excelencia es el mejor país en producción, mejor dicho. Brasil nos sigue, o sea, sigue como segundo puesto. Brasil tuvo una política en cuanto a la parte agrícola y obviamente en lo que es la producción de avicultura muy importante, impulsada por el gobierno en el año 2000 al 2005, como dice el cuadro, por eso ese salto tan importante que tuvieron ese año. Y segundo México, y Argentina está dentro de los 4 países en cuanto a lo que es la producción de pollo parrillero o pollo de engorda. Bien. En este cuadro, básicamente, nos volvemos a decir lo mismo que veníamos diciendo. El cuadro de arriba a la derecha, el gráfico de torta, podemos verificar que en lo que es América Latina, no puedo distinguir bien, pero sí, es América Latina, donde vemos que Brasil tiene con 67% de producción, más de la mitad de lo que se produce en América Latina lo produce Brasil, y Argentina en el segundo puesto. Ni en Colombia, Perú, Chile están un poquito más rezagados. En el cuadro de abajo podemos verificar con números cómo es la producción actual o cómo fue la producción hasta el 2019, en donde todos los países básicamente aumentaron, ¿bien? En el cuadrito, o sea, en la parte del cuadro de abajo, en la parte gris de la derecha, podemos ver el crecimiento porcentual que han tenido en el año 2018-2019. Más allá que, por ejemplo, Brasil se considera que ha bajado algunos medio punto, por decirlo de una manera, sigue en crecimiento. ¿Okay? Ahora bien, la producción de carne avícola en Argentina, hoy por hoy estamos más o menos en los 2.240 miles de toneladas, pero fíjense que a lo largo de los años, desde el 2010 más o menos, 2009, como dice el cuadro, siempre fue en crecimiento. ¿Bien? Muchos de esos, como dijimos, toneladas de carne que se han producido en la Argentina, van para lo que es la exportación. Este cuadro es muy importante y es muy interesante porque nos muestra acá cómo es el consumo de carne por habitante, por año. ¿Okay? Fíjense de que, bueno, si nos situamos vamos a situarnos en el año 2020, ya que en el 2021 todavía no ha terminado, pero si nos situamos en el año 2020, vemos de que por habitante aproximadamente se comen 50,2 kilogramos de carne vacuna, de carne roja, y 46 kilogramos de carne aviar, con 15,6 kilogramos de carne porcina. Eso es lo que se estima que comieron en el año 2020 cada persona por año. Algunos libros nos consideran que, a ver si yo puedo acá hacer, algunos libros o algunos papers nos dicen de que en el año 2020 la carne avícola no fue de 46, fue un poco más. Dice que estuvieron pesando los 50 kilogramos per cápita por año. ¿Sí? Lo importante y lo interesante de tener de este cuadro es que a medida que fueron pasando los años, la cantidad de kilogramos de carne vacuna fue disminuyendo, el consumo. ¿Bien? El consumo de carne vacuna fue disminuyendo. Y tanto la carne avícola como la carne porcina, los kilogramos per cápita consumidos fueron aumentando. Se dice que hay una tendencia tanto en lo que es la carne porcina y la carne avícola. Siempre que hay aumento de consumo de carne porcina, aumenta la carne avícola, que son directamente proporcionales. Ahora, estas dos son inversamente proporcionales al consumo de la carne vacuna. Eso es un dato interesante para tener en cuenta. En el 2021, bueno, todavía obviamente no tenemos los datos fehacientes, esto es lo que se estima, ¿sí? Pero el consumo se considera que ha aumentado bastante, ya sea tanto por el proceso de pandemia que venimos arrastrando, como así también el precio de las carnes. Bueno, esto es un resumen muy interesante a nivel industrial, ¿sí? Para que vayamos entrando un poquito más en lo que es la producción, y que nos tiene unos datos bastante interesantes. Nos vamos a situar acá en lo que es el pollo vivo. En un resumen que se hace el Ministerio de Agroindustria, nos considera que a lo largo de los años las industrias en promedio
han realizado una faena de animales cuando termina el ciclo de 2,87 kilogramos de peso vivo promedio. ¿Bien? También la mortandad, a medida que fueron pasando los años, fue disminuyendo. Hoy por hoy estamos en un 7,07% de mortandad promedio en todas las industrias a nivel argentino, a nivel nacional. La conversión, ¿qué es la conversión? La conversión es la cantidad de alimento que yo necesito para que el animal me engorde 1 kilogramo. Bien, fíjense que a medida que fueron pasando los años, esa conversión fue disminuyendo. O sea, eso es bueno. ¿Qué significa? De que hoy por hoy estamos necesitando 1,87 kilogramos de alimento balanceado para que el animal me engorde 1 kilogramo. Y fíjense que la edad de faena, o sea, el tiempo que la industria tiene, mejor dicho, los animales engordando en un galpón, fue disminuyendo. Hoy por hoy están en 47,54 días. Fíjense qué interesante cómo fue mejorando la producción, ya que con menos días, menor cantidad de alimento, el peso del animal fue creciendo. ¿Bien? Y la mortandad fue disminuyendo. Acá hubo un pico, habría que ver por qué sucedió este pico, supongo yo que fue en el año 2020, que es cuando empezó el tema de la pandemia. Obviamente no afecta a los animales, pero sí afecta a lo que es toda la parte de manejo, lo cual seguramente hubo un descuido o no se han podido tratar los animales adecuadamente. Por eso capaz que pudo haber aumentado este pico. La verdad no lo conozco. Y este cuadro de acá de la derecha es el factor de eficiencia productivo, el famoso FEP. El FEP lo que nos va a determinar es cuán efectivo fue nuestra producción, ¿sí? O la producción en este caso de las industrias, a lo largo de cada crianza. En este caso, el cuadro nos determina el promedio que se generó de FEP de los años, fue mucho más efectiva en el año 2020 que hace, supongamos, aproximadamente 14 años atrás. El FEP era de 240 en el 2006 y en el 2020 es de 294. ¿Sí? El FEP se toma mediante una fórmula que se toma el peso por la viabilidad, o sea, el porcentaje de viabilidad, dividido la conversión y la cantidad de días que se encuentran los animales dentro del galpón. Eso se hace, esta multiplicación se divide por esta multiplicación, se multiplica por 100 y nos va a dar el FEP. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que a lo largo de los años hemos tenido hemos sido mucho más eficientes en producir proteína animal, en este caso carne avícola, en las diferentes industrias. Acá es un cuadro interesante que, bueno, tiene algo que ver, lo de la historia, ¿sí? Son las diferentes granjas productoras de carne avícola, y fíjense que donde se nuclea, donde vamos a tener la mayor concentración de granjas de pollos parrilleros, las vamos a tener en el norte de la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos y una pizquita ahí de Santa Fe. Pero básicamente se concentra el núcleo productivo avícola, se concentra en esta zona. También la producción de huevos se concentra en esta zona, pero como vamos a hablar pura y exclusivamente de pollos parrilleros, bueno, lo importante acá es que vean dónde vamos a encontrar el núcleo importante. También este cuadro es importante que lo tengan presente cuando veamos la unidad de alimentos, o sea, de alimentación, mejor dicho, por qué se encuentra en este sector el núcleo, que tiene que ver mucho el tema de la materia prima, dónde se encuentra en la Argentina la mejor concentración de materia prima. Estamos hablando del maíz, del espele, de la frechilla y demás. Bueno, esto es más o menos lo que venimos diciendo, es la cantidad de kilogramos o de toneladas que se han faenado en el 2020 y en el 2019 en Argentina. O sea, básicamente no hubo grandes fluctuaciones, sino que más o menos se estuvo manteniendo el nivel de faena de animales. Ahora bien, ¿dónde se produce la mayor faena de animales en la Argentina? Bueno, obviamente donde tenemos la mayor concentración de granjas productoras de carne. En Entre Ríos, ¿sí? Y en el norte, bueno, o en la provincia de Buenos Aires, principalmente en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde producen más del 75%, si vamos a un número un poquito más exacto, el 86,6%, si no me equivoco,
por ciento de faena se produce en estas dos provincias, y el resto es, bueno, en Río Negro, en Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy y La Rioja. Las exportaciones. Bien, nosotros hablamos de que Argentina se encuentra dentro de los 10 países exportadores más importantes a nivel mundial. Bien, ¿dónde se exporta esa carne? Mayoritariamente se exporta en China. Bien, otro país donde se exporta es Sudáfrica, ¿sí? En el sur justamente de África, en Sudáfrica. También se exporta a lo que es Arabia Saudita. Chile es un país muy importante en lo que es la exportación de carne avícola de la Argentina. Bueno, Singapur, Emiratos Árabes, Yemen y Qatar. Fundamentalmente China. Ahora las exportaciones se considera que tanto la producción a nivel mundial y las exportaciones a China pueden decaer un poquitito, ¿sí? Pueden decaer un poquitito. No mucho, pero pueden decaer. ¿Por qué? Porque el consumo en China es como que la demanda es un poquito menor, pero hay buenas perspectivas para años venideros. Ahora bien, ya vamos a meternos un poquitito en lo que es las razas, y lo vamos a ver un poquitito rápido, pero es interesante saber lo que es la raza, lo que es una línea genética, y cómo se clasifica, sea tanto una clasificación de razas como una clasificación zootécnica. Pablo. Hablando de razas, podemos hablar de animales como la Argentina no tiene una gran Pablo, ¿me escuchás? A nivel... Sí, te escucho. Perdón, disculpa que te interrumpa. No, decime. a mí me está pareciendo como una ventana amarilla que dice... Sí, a mí también, y me tapa entonces dice, lo ven favor alejar todos. esta ventana de Sí, la pero no sé. aplicación. Vamos a hacer lo siguiente, a ver, pará. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir, sí, porque me tira... No, yo digo, voy a consultar a ver si soy la única que Pensé lo ve, que me porque estaba salía tratando de sacarla por la grabación también, más que nada. Pero es lo... A ver ahí. ¿Para qué ¿Ahí se ve bien? ¿Para qué está abriendo? Dale. Sí, ahí se ve bien, pero viste que aparece... Ahí se ve bien. Joya, buenísimo. Cuando la gallina se enfermó. Continuamos. Entonces, la jersey blanca gigante es un animal de origen americano, ¿sí? Que es muy buen productor de carne, no es muy conocido, o sea, yo no he visto mucho de estos distribuidos en Argentina. Hay otra raza más importante para la producción de carne, pero para que tengan idea, es el que tiene mayor tamaño en lo que es la clase americana, ¿no? De origen americano. Bueno, el Rhode Island Red sí es un animal muy conocido, distribuido básicamente en toda América, es muy importante, ahora vamos a saber por qué. Es un animal que se puede utilizar como doble propósito. Cuando estamos hablando de doble propósito, es que, por ejemplo, el macho se puede utilizar para hacer cruzamiento con la bataraza o la Plymouth Rock barrada, como también así con la blanca, la Plymouth White, que van a generar animales de doble propósito, donde van a ser autosexantes. Autosexantes significa de que la descendencia de la cruza, eso lo vamos a ver en unas filminas más adelante, se puede determinar rápidamente por una característica física. Generalmente los machos, si se cruza el macho, el Rhode Island Red, con la bataraza, el macho va a ser negro con una cabecita amarilla, el cual se identifica muy rápidamente, y la hembra va a ser toda negrita, ¿bien? Y esos animales, como dije, van a servir como doble propósito. O sea, primero se va a utilizar como productor de huevos, o sea, productora de huevos, y como van a tener una composición muscular o una característica bastante importante, pueden ser faenados y pueden ser utilizados para comer, por ejemplo en escabeche. Muchas veces me los han pedido esos animales. Por otro lado tenemos la New Hampshire, que también es conocida, viene de la raza de Rhode Island Red, o sea, tiene algunos genes dando vuelta de la raza anterior. La ventaja, bueno, como dice ahí, es que las hembras con machos de raza, o sea, por ejemplo con un Cornish, van a tener la característica de tener una descendencia de engorde, ¿sí? Y el macho es el que le va a proporcionar, ¿sí?, lo que sería el tamaño y el color de las plumas, que es bastante interesante. Generalmente la hembra se utiliza con un macho, por ejemplo un Cornish blanco, lo cual nos va a dar una progenie de
una descendencia de animales que sirvan para carne. Esta raza específicamente tiene la característica también de doble propósito, ¿ok? Es importante tanto para la producción de huevos como así también lo que es la producción de carne. La famosa bataraza, un animal muy noble acá en Argentina, como habíamos dicho, generalmente la hembra se puede cruzar con el gallo colorado, ¿sí? Y nos van a dar pollitos autosexables, lo cual podemos identificar en su nacimiento si son machos y hembra. Es un animal de doble propósito también, ¿sí? Que nos va a servir tanto para, como dije, la producción de huevo, como así también para la producción de carne. La Plymouth Rock blanca es un animal que también básicamente se puede utilizar como doble propósito, es muy buena productora de carne como así también de huevos. La hembra se cruza, como habíamos dicho también, con el gallo colorado, y vamos a tener animales autosexantes, una descendencia autosexante, pero a diferencia de lo que vendría a ser el Rhode Island Red con la bataraza, acá se cruza el Rhode Island Red con la hembra blanca de esta raza, y vamos a tener animales autosexantes, como dije, pero se diferencian por el color. ¿Cómo vamos a poder diferenciarlo? La hembra va a ser un color más bien castañito, ¿sí? Y el macho va a ser un color amarillo. Y podemos determinar bien el sexo del animal ni bien nace. La Wyandotte, bueno, este animal yo sinceramente no lo he visto en Argentina, sí es muy importante en Norteamérica, fundamentalmente. Es muy buena o sea, es un animal de doble propósito, pero más allá que es un animal de doble propósito, es muy importante para lo que es la producción de huevos, es muy buena para productora de huevos, muy buena productora de carne, o sea, pero acá yo sinceramente nunca la vi, sí la he visto en exposiciones, pero no la he visto a nivel productivo. La araucana, bueno, la araucana, ustedes conocerán que el famoso huevo color verde azulado, bien, es la famosa araucana o mapuche, algunos le dicen, es la que tiene la característica de generar los huevos esos verdes azulados. No es una muy buena productora de huevos, o sea, se destina para la producción de huevos, ¿no? Pero no es una buena raza para productora de huevos, pero tiene la característica de generar ese huevo. Lo cual es una controversia porque hay gente que no conoce esa característica, y cuando nosotros hemos tenido la posibilidad con un productor de tener algunas aves, algunas gallinas de esta raza, y cuando se han querido vender no hemos tenido un buen éxito, porque el consumidor cree que el huevo de ese color se encuentra en un estado no muy aceptable para su consumo. Entonces el huevo en sí es rechazado, no así para otras personas que se encuentran dentro de lo que es la producción. Es por eso que hay que tener mucho cuidado qué raza utilizamos para producir o qué animales utilizamos para reproducir. Bien, el Cornish es la raza por excelencia para la utilización de pollos parrilleros, ¿sí? Es de origen inglés y es difundida por toda América, ¿bien? Generalmente el macho es el que da el gen a la descendencia de lo que vendría a ser las características de engorde como de plumaje blanco, ya que es un gen dominante. El macho se puede cruzar justamente con la hembra Cornish, como así también con la Plymouth Rock la Plymouth Rock blanca, y nos va a dar una descendencia muy importante con crecimiento corporal, con crecimiento de músculo, ¿ok? La hembra no es muy buena productora de huevos, ¿sí? No es muy buena reproductora, ¿bien? No sirve como productora de huevos, por decirlo de una manera. La Sussex es un animal que también se lo puede utilizar como doble propósito, pero tiene una muy buena conformación muscular, ¿sí? Donde, bueno, obviamente se lo considera más que nada para lo que es la producción de pollos de engorde. O sea, el cruce en Europa, bueno, justamente ahí dice, en Europa se utiliza para cruzar el macho con otras hembras de otras razas para poder generar una descendencia de animales de engorde. Bien, tiene una muy buena conformación de aplomos, ¿sí? Y la estructura corporal es bastante interesante para lo que es la carne. Y bueno, después tenemos una raza que es la máquina productora de huevo, le digo yo, que es la Leghorn, ¿sí? Es un animal muy
yo digo que es un animal muy histérico, por decirlo de una manera, es una máquina productora de huevos, es un animal muy nervioso. La hembra es por excelencia la mejor, vuelvo a repetir, productora de huevos, tiene muy poca predisposición a la cluequez, ¿sí? Y ahora después vamos a ver en la clasificación zootécnica de que la hembra, o sea, van a ver la diferencia de producción de huevos que tienen con animales castaños, ¿sí? La verdad es que este tipo de raza es la que se utiliza fundamentalmente en la industria, ¿bien? Y después la menorca, acá no tiene una gran distribución, sí se encuentra, ¿sí? Básicamente es un animal que tiene una característica muy esbelta, ¿sí? Se utiliza más que nada para la producción de huevos, muy poco para lo que es o sea, no tiene una función, podríamos llegar a decir, cárnica, básicamente. Es un animal más grande y más esbelto que lo que vendría a ser la Leghorn, pero no es muy difundida en Argentina. La Brahma, la hemos visto, es la famosa raza de animales que tienen las plumas en las patas, como quien dice, o sea, es característica, esta raza se utiliza mucho para lo que es la producción de carne, ¿bien? Se hacen cruzas, sobre todo se utiliza el macho para lo que es la producción de carne, y tenemos que tener en cuenta que es muy mala productora de huevos, o sea, desde el punto de vista reproductivo no es muy buena. Ahora bien, nosotros hablamos de raza, pero cuando estamos hablando en producción avícola tenemos que hablar de líneas genéticas, no de raza. ¿Por qué no hablamos de raza? Porque en sí lo que son los animales de raza no son muy eficientes desde el punto de vista productivo, ¿sí? Entonces nosotros hablamos de líneas genéticas. ¿Qué es una línea genética? Una línea genética es formada a partir de un número muy reducido de animales de una misma estirpe, o sea, se seleccionan animales de la misma raza, o sea, de una raza, se seleccionan y mediante generaciones y generaciones se empiezan a reproducir entre sí. No se utilizan animales, como que dicen, de afuera. Siempre se empiezan a utilizar, se hace cruzamiento en esa misma estirpe. ¿Para qué? Para poder explotar una característica, ¿sí? Que la industria quiere. Por ejemplo, mayor crecimiento de pechuga. Por ejemplo, mejores aplomos en la descendencia. Entonces, esa explotación, pues se puede llegar a decir, de la progenie se llama vigor híbrido, o sea, se trata de obtener mediante esos cruzamientos, ¿sí?, el mayor vigor híbrido, o sea, la mejor característica posible de lo que yo busco mediante la selección de una estirpe de una raza. Espero haberme explicado bien. Para dar un ejemplo, en la producción de carne nosotros tenemos granjas de razas puras, ¿sí?, donde se seleccionan algunos animales. De ahí vamos a tener granjas de abuelos. Hay muy pocas granjas de abuelos donde obviamente los trabaja en la industria, donde ahí se produce el cruce del Cornish macho con el Cornish hembra, ¿sí? Ahí se selecciona de toda esa descendencia, se seleccionan los machos, o sea, los F1 machos. Y en otro galpón se puede tomar la gallina blanca, la rock blanca, machos y hembras, y se selecciona pura y exclusivamente los F1 hembras de este cruzamiento. Ahí vamos a tener los F1 padres, que son híbridos simples, ¿ok? Entonces, estos F1 machos, que son los machos Cornish, se van a cruzar con los F1 hembras obtenidos de este cruzamiento. Y de ahí vamos a tener el mayor vigor híbrido, o llamado híbrido doble, que es ahí donde nosotros vamos a tener el pollo parrillero o los broilers que nosotros compramos, ya sea en una barraca, en una cabaña, o el que nos trae los diferentes distribuidores de las cabañas, ¿sí? Eso es para que tengan en cuenta. Nosotros vamos a trabajar con estos animales. Los F1, las granjas reproductoras, que también son llamadas padres, o las granjas de abuelos, las van a estar utilizando única y pura exclusivamente en las industrias, donde va a haber un clima de bioseguridad, que eso lo vamos a ver más adelante, muy importante, ¿sí? Donde se trabaja con una sanidad impresionante y no todos pueden ingresar, sobre todo a las granjas de abuelos, ¿sí? Tiene que ser gente muy capacitada, que trabaja en la industria y sabe manejar, bueno, obviamente todo lo que es bioseguridad.
Ahora bien, ¿para qué saber todo esto? Porque, ¿qué es lo que se busca en un pollo de engorde, básicamente? O sea, primero una gran velocidad de crecimiento. Nosotros tenemos que tener un animal que nos recibimos, ¿sí? Que pesa aproximadamente 45 gramos, 50 gramos, y que en el menor tiempo posible llegue a pesar el peso que nosotros buscamos, que nosotros deseamos, ¿sí? Generalmente en lo que es la producción, como habíamos dicho, 3 kilogramos promedio. Cuando hacemos una producción a nivel familiar, generalmente buscamos un animal más gordo, ¿bien? Que pese aproximadamente 3,5 kilos, 3 kilos 300 aproximadamente. Obviamente lo vamos a tener un poco más de días, capaz que no llegamos a tenerlo 49 días como lo tiene la industria, sino lo podríamos llegar a tener aproximadamente 56 días. Bien, también tiene que ver cómo es el ciclo de rotación de los lotes que nosotros generamos. Pero básicamente toda esta selección que se maneja, todo este cruzamiento es para generar una gran velocidad de crecimiento del animal, lógicamente. Una alta conversión de alimento. Eso es sumamente importante porque lo que nosotros tratamos de obtener, o sea, lo que se trata de obtener es que el animal engorde mucho más dándole menos de comer. O sea, generalmente hace un par de años se consideraba un 2-1. ¿Qué significa un 2-1? Que nosotros le dábamos 2 kilogramos de alimento y el animal engordaba 1 kilogramo de peso vivo. Hoy por hoy se considera que se puede llegar a dar 1,8 kilogramos de alimento para que engorde 1 kilogramo de peso vivo, ¿sí? A nivel familiar, a nivel traspatio, obviamente ese número es un poquitito más elevado, pero ya el animal genéticamente viene preparado, se viene trabajando para que consuma menos, ¿sí? Y engorde más. Un alto rendimiento de la canal, sumamente importante, que obviamente que a medida que nosotros faenamos el animal, tengamos un mayor rendimiento, o sea que si faenamos un animal de 3 kilos, no nos quede una canal de aproximadamente 2 kilos 200, por decirlo de una manera, sino que nos quede un animal de 2 kilos 800, 2 kilos 900 aproximadamente. Y obviamente una buena conformación. Esto es fundamental y sobre todo para lo que es el pollo parrillero. Por ejemplo, el tema de los aplomos. ¿Sí? Que tenga una buena conformación de aplomos es fundamental porque el animal crece en forma exponencial, crece muy rápidamente, tiene mucha exigencia de nutrientes, de vitaminas y de energía, y es importante de que todo ese peso que crece tan rápidamente sea sostenido por los aplomos, o sea, por lo que es la pata y los tarsos. Bien, si nosotros no tenemos una buena conformación de aplomos, o si nosotros le vamos a dar una mala alimentación, ¿sí? Ya sea porque es una mala materia prima, porque es un mal alimento balanceado, o lo que sea, obviamente esos aplomos no van a tener la resistencia, no van a estar no van a tener la fuerza, por decir una manera, para sostener semejante animal, por decir una manera, peso de animal, y por ende vamos a tener animales que van a estar con las despatarrados, vamos a tener fracturas, vamos a tener animales que van a estar echados, no van a tener fuerza para poder levantarse, se van a terminar enfermando y se van a terminar muriendo, ¿sí? Es por eso que se trata de buscar todas estas características en el pollo de engorde. Ahora bien, vamos a ver lo que es la clasificación según la función zootécnica. Acá sí tenemos que tener en cuenta que en avicultura tenemos dos grandes ramas. Una, lo que es la producción de huevos, otra, lo que es la producción de carne, y hay una pequeña fila en el medio, que es la famosa doble propósito. Bien, ahora bien, ¿cómo se obtienen estas diferentes líneas genéticas? Bien. Para reproductores pesados, ¿sí? Que es lo que a nosotros hoy por hoy nos compete, nos interesa, generalmente se puede utilizar la raza de macho Cornish blanco, que se cruza con la Plymouth Rock blanca, o el Cornish blanco por la hembra Cornish, ¿sí? Se hace el cruzamiento, bien, y ahí lo que vamos a tener son los pollos parrilleros que vamos a tener en nuestra granja, ¿ok? Estos, obviamente, siempre que estamos hablando de reproductores, estamos hablando de animales de alto valor económico, o sea que son muy caros, ¿ok? Por ende, las granjas de reproductores, como habíamos dicho, se van a encontrar alejadas de la ciudad, ¿sí? Hoy por hoy hay muchos problemas porque hace años atrás se pusieron granjas de reproductores alejadas de la ciudad, pero como hubo un crecimiento importante en la población, esas granjas cada vez se están acercando, o mejor dicho, la población se está acercando a las granjas y están teniendo grandes problemas. Por otro lado tenemos los reproductores semipesados. La descendencia de estos reproductores son los que nos van a dar
por decirlo de una manera, animales doble propósito, que van a servir primero para producir huevos, y cuando terminen su ciclo productivo de huevos, van a servir para ser faenados y, por su conformación muscular, ser consumidos. Esta cruza es la que se usa en INTA, y es la que nos va a dar la famosa negrita INTA, o la negrita INTA o la colorada INTA. Se utilizan machos Rhode Island Red, ¿sí? O los gallos colorados, que van a estar con las batarazas, ¿sí? Y vamos a tener, como habíamos dicho, la descendencia autosexante, donde la hembra va a ser un animal todo negrito, y el macho va a ser negrito con un halo en la cabeza de color amarillo o blanco. ¿Bien? Y por otro lado, también se utilizan machos Rhode Island Red, o sea, los gallos colorados, con la Rhode Island blanca, ¿ok? O la Plymouth Rock blanca también, que van a dar animales autosexantes. Esa descendencia, los machos se descartan, que son los amarillos, los castaños se quedan, que son las hembras, y bueno, como dije, son una descendencia de doble propósito. Y después los reproductores livianos, que como dijimos, son las Leghorn, ¿sí? En la raza Leghorn, en donde vamos a tener que son máquinas productoras de huevo, donde vemos la gran diferencia de producción de huevo que tiene a lo largo de su ciclo, donde tenemos aproximadamente entre 300 a 300 huevos que produce este animal, versus 280 a 300 huevos que produce los huevos castaños, teniendo en cuenta que este animal consume menos que la gallina castaña. ¿Bien? Teniendo en cuenta esto, y para ir terminando, tengamos en cuenta lo siguiente, y esto es sumamente importante. En esta foto de acá son las granjas de reproductores, donde nosotros vamos a tener machos y vamos a tener hembras. Esto es una granja de reproductores pesados, ¿sí? Donde están los machos Cornish y las hembras Cornish. Acá se lo dejan durante todo su ciclo productivo, donde los machos pisan a las hembras, y las hembras dejan sus huevos en sus nidales. Son recolectados durante todo el día, prácticamente de 2 a 3 veces al día, y son llevados hacia lo que es un centro de multiplicación o centro de incubación, donde estos animales son estoqueados durante aproximadamente 3 días. Bueno, acá vemos los maples en el piso, lo cual no sería del todo correcto, estarían buenos que los pongan abajo de algún pallet o elevados del piso, pero bueno, son estoqueados aproximadamente durante 3 días para luego ser introducidos a lo que serían las incubadoras industriales. Bien, estas incubadoras estos huevos van a estar en estas incubadoras durante aproximadamente 18 días, a una temperatura aproximadamente de 37.5 grados centígrados y una humedad de 55-60%, en donde luego de pasar, y con un volteo, ¿sí? Un volteo de 90 grados por cada hora durante esos 18 días, donde luego son transportados, se hace lo que se dice la transferencia a lo que serían las nacedoras, donde ahí lo que quedan los huevos quedan durante 3 días a prácticamente una misma temperatura, pero con una humedad más elevada, con una disminución del dióxido de carbono, que lo que va a generar, un aumento del dióxido de carbono, que lo que va a generar es el picaje del pollito bebé dentro del huevo, y va a producir lo que es el nacimiento. Una vez que se produce el nacimiento, o sea, todo el proceso de incubación dura aproximadamente 21 días. Una vez de que los pollitos bebés nacen, son sacados de las nacedoras, se ponen en cintas transportadoras y se hace la selección. ¿Qué selección se hace? En este caso, para pollos parrilleros lo que se hace es la selección de primera o de segunda. ¿Qué significa animales de primera o de segunda? Es que los animales de primera tienen el ombligo cicatrizado y no tienen ningún tipo de defecto genético, por decirlo, o de desarrollo, mejor dicho. Y animales de segunda son aquellos que, por ejemplo, no tienen el ombligo bien cicatrizado. Se le ve un botón o se le ve un botón con un hilo en el lugar del ombligo, lo cual es importantísimo que tengan bien cerrado el ombligo, que esté bien cicatrizado, para que no pueda haber ningún tipo de ingreso de bacterias y se genere una onfalitis en la granja, que generalmente sucede cuando son pollos de segunda, y se te termina muriendo a los pocos días, ¿sí? Y muchas veces el productor se siente totalmente defraudado, tanto con la empresa como por él mismo, porque considera que tuvo la culpa. Bien,
Y bueno, y también se hace, en esa cinta transportadora se hace el descarte de animales cuando hay algún defecto genético, cuando el animal nace mal, bueno, se descartan los animales. Una vez que se hace la selección, si es que se la hace, no siempre se hace, pero realmente se hace la selección, se produce la vacunación. Generalmente se produce la vacunación contra, fundamental, si es una empresa seria, un centro de incubación serio, se hace contra Marek, que es obligatorio en los centros de incubación hacer ese tipo de vacunación, y también se lo puede vacunar contra gumboro y bronquitis, ¿sí? Que se hace una vacunación a nivel del ojo. La de Marek se hace a nivel subcutáneo. Y una vez que se hace la vacunación, se ponen en la sala de espera para ser transportados a lo que vendría a ser la granja de engorde. ¿Bien? Ustedes piensen lo siguiente, el animal el mismo día que nace es llevado a la cinta transportadora, es manipulado, es vacunado, es transportado, tiene cambio de temperatura, o sea, en un día el animal tiene un proceso de estrés importantísimo. Y ni hablar si, por ejemplo, acá en Tandil, los pollos parrilleros, pollitos bebé, nos vienen desde Mar del Plata generalmente. Imagínense todo el traslado, el tiempo que tienen los animales desde Mar del Plata hasta acá, todo el estrés que se les genera y el tiempo sin alimentación que tienen. Ojo, hay empresas muy serias que lo que hacen es enviar las cajas de pollos parrilleros, generalmente las cajas son cajas de cartón, en las cuales vienen 100 animales divididos, esa caja viene dividida en 4, donde vienen 25 en cada sector, donde hay ciertos lugares que, como saben que esos animales van a ser transportados durante muchas horas, les dejan algo de alimento para que vayan picoteando durante todo el tiempo. ¿Sí? Durante el traslado, mejor dicho, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es importante que el animal tenga acceso al alimento y al agua en el menor tiempo posible desde su nacimiento, ya que eso va a ayudar mucho a lo que es el desarrollo intestinal en el animal. Hay papers, hay estudios que consideran que un animal, ni bien es alimentado, ya sea con alimento como con agua, tiene un desarrollo intestinal mucho mayor al final de su ciclo y obviamente una mejor conversión, un mejor peso final que aquel animal que no tiene la posibilidad de llegar a un alimento a sus pocas horas de haber nacido. ¿Okay? Ahora bien, sucede que algunas industrias, unas plantas de incubación no ponen ese alimento en el animal y en las cajas para que el animal vaya picoteando, y nos llegan los animales obviamente estresados y con mucha hambre. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo que se haga en ese momento? Es, obviamente, tener la zona de recepción, o lo que se llama la madre, que es a donde nosotros vamos a recibir los animales, obviamente con una buena temperatura acorde a la edad del animal, pero mucho no me quiero meter en esto porque lo vamos a ver en otra unidad. Y lo que recomiendo es que ni bien lleguen los animales, se les dé durante, por lo menos mi experiencia, hay algunos algunos colegas que no lo hacen, otros que sí. Mi experiencia es darle durante 1 hora el agua, solamente agua, para que el animal pueda determinar dónde se encuentra el agua y puede hidratarse. Y después, pasada esa hora, darle el alimento correspondiente para que empiecen a comer. ¿Bien? ¿Por qué el agua primero? Generalmente se le da agua azucarada, ¿sí? O agua con algún polivitamínico. ¿Por qué primero agua y después el alimento? A mí, mi experiencia me dice de que cuando le hemos dado primero alimento junto con el agua, el animal lo que elige, o lo que ha sucedido es que ha comido mucho alimento primero y se embucha, ¿sí? Le queda el buche muy duro. En cambio, si nosotros le damos agua, el buche queda con agua, después se empieza a comer, entonces el buche queda con esa forma de ese tacto de bolsa de arena como debería suceder. ¿Sí? Es por eso que yo elijo primero darle agua y después darle lo que sería el alimento correspondiente al animal. Pero bueno, básicamente esa es la charla de hoy, y el concepto general, creo que lo fui repitiendo a lo largo del Power, es que la producción avícola en la Argentina, como así también las producciones de traspatio, como las producciones alternativas, va a ir creciendo, ¿sí? Porque el consumo va a ir creciendo de lo que es la carne avícola. También es importante saber si siempre hay un aventurero que le gusta jugar con las razas para tener su propia línea, por decirlo de una manera, de línea de engorde, saber qué razas conviene cruzar, qué no, diferenciar muy bien que hay una producción de huevos
y hay una producción de carnes, que eso ya está inventado, por decirlo de una manera, y que cuando nosotros vayamos a comprar un animal, sepamos de a dónde viene, de todo, o sea, primero comprar a empresas serias, a empresas que sepamos de que hacen las cosas bien. Si vamos a una agroveterinaria que nos vende el animal, perdón, o a una barraca que nos vende el animal, saber de dónde proviene ese animal, ¿sí? Para saber de que viene con buena inmunidad de parte materna, como así también vienen bien vacunados, ¿sí? Y evitar toda compra de animales de lugares sospechosos o de personas que no nos saben decir bien de dónde vienen esos animales. ¿Para qué? Para poder tener una buena producción, que esta sea rentable fundamentalmente, y no comernos, como quien dice, tragarnos la pared de golpe, ¿sí? Porque por querer comprar animales baratos, o también así, alimento barato, generalmente nos comemos un sapo, como quien dice, bastante importante, que nos ha pasado a todos en algún momento. Así que bueno, acá termina mi exposición por el día de hoy. Espero no haberlos aburrido, espero que les haya gustado, que se haya entendido un poquito. Ahí va, ahí está. Bueno, no, muy bien, sí, muy completo. Había una pregunta acá, para que la busco. En el chat está. La viabilidad, esa. La sería viabilidad sería la inversa de la mortalidad. Sí, exactamente, Pamela, es justamente lo mismo. O sea, vos sacás la mortalidad que vos tenés en tu lote, ¿sí? Ponele que si vos tenés un 8% de mortalidad, a ver, en la industria habíamos dicho de que era, si no me equivoco, hoy estaba en un 7%. Generalmente en las producciones alternativas o de traspatio, ese porcentaje es un poquito más elevado, ¿sí? Es un 10%, puede llegar a ser un 12%. Si es menos, buenísimo. Obviamente podemos llegar a tener lotes que tengamos mucho menos. Pero bueno, si por ejemplo tenemos 100 pollos que ingresan a nuestra producción, ¿Qué está haciendo? y se mueren ¿Macana? 8, vamos a tener un 8% de mortalidad. ¿Cuál es la viabilidad? 92%. Eso ya respondiendo la pregunta. Bueno, perdón, justo tenía el audio y estaba hablando. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, igual si van surgiendo después en el grupo de WhatsApp seguimos comunicados, así que cualquier duda, consulta, después armamos la carpeta de Drive, la compartimos con toda la charla grabada y lo que resta de la unidad 1. ¿Te puedo hacer una consulta más? Sí, ¿Me podría repetir cómo clasifico, cómo sexo a los pollitos bebé de INTA, que acá incubamos y nunca sé cómo hacerlo? Perfecto, genial. Vos tenés dos plantas, las batarazas, ¿sí? Y tenés, por ejemplo, el Rhode Island Red, el gallo colorado, ¿no? Vos tenés el plantel ahí. Eso se hace el cruzamiento, se hace el proceso de incubación, etcétera, etcétera, y vos vas a tener el nacimiento. En el nacimiento, vuelvo a repetir, bataraza y gallo colorado, vos lo sexás rápidamente porque vas a ver, la hembra es toda negrita, es toda negra, ¿sí? Y el macho vas a ver negro, le vas a dar negro, con una puntita blanca o amarilla en la cabeza, una mancha blanca o blanquita en la cabeza. Siempre pasa así. Obviamente hay veces que dudás porque aparece uno medio extraño, no se puede diferenciar bien, pero en líneas generales se ve muy bien. Después yo, si querés, te subo una foto de lo que sería una nacedora con todos los animales, ni bien sacados desde la nacedora, para que puedas identificar machos y hembras. Ahora bien, tenés el otro cruce, que es el Rhode Island Red, ¿sí? El gallo colorado, puede ser con la Plymouth Rock blanca. Bien, ahí vos vas a tener, o la Rhode Island blanca, se pueden utilizar las dos a veces. Lo que vos vas a tener son animales autosexantes, y vas a tener, la hembra va a ser de color castaño, por decirlo de una manera, un color, amarillo
amarillo anaranjado, se ve un oscuritas. Y el macho, digo que es el color, ¿viste? De los canarios amarillos, el macho es igual. Entonces, bueno, ese se descarta y la hembra es un poquitito más castaña. Después yo te mando también la foto de las dos nacedoras para que puedas identificar. Dale, y eso en una siguiente generación se mantiene. Yo tengo INTA negra. No, vos cuando haces mirá, eso muchas veces sucede, que a ver si va la pregunta que vos me haces. Vos me decís, bueno, tengo las hembras, las cruzo esas hembras con esos machos, con otros machos, para tener más pollitos. No conviene, porque vas a retroceder una línea, una F se llama. Entonces, ¿qué va a suceder? Vas a tener pollitas y pollitos, pero lo que va a hacer son menos productivos, menos eficientes productivamente que esa cruz. ¿Me explico lo que te digo? O sea, Sí. cuando el INTA te da esos animales, por ejemplo, o vos comprás esos animales, utilizá esos animales, terminás su ciclo productivo y volvé a comprar animales. O si tenés tu plantel de reproductores de raza, utilizalo. Pero no cruces nuevamente esa descendencia para tener más pollitas bebé, ¿me entendés? Para poder producir. Porque no va a ser tan eficiente. Vas a empezar a caer en lo que es la producción y no vas a encontrar respuesta, y es una respuesta genética, básicamente. Bien. Acordémonos que estamos hablando de híbridos, ¿sí? Son animales híbridos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno. Gracias, Pablo. No, por favor. Acá estamos y seguiremos encontrando. Sí, nos seguimos viendo. Bueno, seguimos conectados con ¿querés decir algo? No, perfecto. La verdad, yo me quedé escuchando gran parte de la charla. Sí. Me gustó también esto del acondicionamiento de los pollitos bebés cuando uno los compra, que a veces comete el error de darle alimento y agua de golpe. Me aprendí algo nuevo. Así que bueno, me alegra lo de Pablo, que puede transmitir todo estos conocimientos. Así que bueno. Y esperemos que el resto pueda disfrutar después de la charla. Gracias, Jonás. Pero vuelvo a repetir algo. Y yo soy de esta premisa que es muy importante. Es la experiencia de cada uno, ¿sí? Mi experiencia a mí me dice de que es preferible manejarme así. Hay a otros productores o a otros colegas que les conviene trabajar de otra manera, ¿sí? Mi experiencia me dice eso. Es muy importante, y esto me olvidé de explicarlo con respecto a la recepción de los pollitos bebé, de que pasadas 6 horas aproximadamente se tanteen los buches, ¿sí? Ya sea los pollos parrilleros, como si vamos a tener ponedoras. Eso nos va a dar un indicio de si el animal está tomando bien agua o si está comiendo bien agua. Generalmente lo que tenemos que hacer, si tenemos 100 animales, palpar el buche de aproximadamente, supongamos 20 animales, 30 animales, cuanto más podamos mejor, y hacer un porcentaje. Si el porcentaje de esa palpación es que del buche nos dice, o sea, nosotros sabemos de que si palpamos y vemos que sentimos como una bombucha, ¿sí? Es porque han consumido agua y no tienen un buen acceso al alimento. Si vemos que el buche está muy duro, es porque el animal no tiene acceso al agua, pero sí al alimento. Si el buche no tiene nada, obviamente no tiene ni acceso al alimento ni acceso al agua. Lo que nosotros tenemos que palpar es como un buche con arena, ¿sí? Eso quiere decir que hay agua y que hay alimento. Esa palpación se tiene que detectar en más de un 80% de los animales que palpamos. Es sumamente importante. Y si no tenemos esa posibilidad, o sea, si vemos que hay más de agua o más de alimento, o ver qué es lo que pasa si nos faltan alimentos, si nos faltan bebederos, si nos faltan comederos, o qué es lo que está sucediendo ahí, que el animal no está accediendo como dije, al bebedero o al comedero, a la alimentación o a la toma de agua. Perfecto. Muy bien. Bueno, nos comunicamos luego entonces por el grupo y compartimos la grabación. ¿Está bien?